¿Se oye? Ah, sí, ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias a los que habéis decidido madrugar un poco para acompañarnos en esta mesa. Como sabéis, esta mesa es la de las mejores comunicaciones de los profesionales en formación. Por si alguien todavía a estas alturas del Congreso no me conoce, soy Inmaculada Mediavilla, soy la presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial y para la SECA es muy importante esta mesa de profesionales en formación. De hecho, surgió de la colaboración y del convenio que firmamos hace ya, me parece que es un par de años, con ARES, que es la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. De ahí salió la idea de hacer una mesa de profesionales en formación y ya la hemos consolidado y queremos que esta mesa siga presente en todos los congresos de la SECA. Para nosotros, evidentemente, que los profesionales que se están formando tengan interés en la calidad asistencial es primordial, puesto que el que la calidad esté presente en los programas formativos es lo que hará que en un futuro estos profesionales estén orientados y sepan lo que es la calidad asistencial y estén orientados a la mejora, ¿no? A la mejora de lo que hacen. Entonces, muchísimas gracias a los 5 que estáis aquí. Enhorabuena por haber llegado a esta mesa, por haber sido seleccionados como los mejores. Y además, estoy muy contenta porque hay una multidisciplinaridad en estos profesionales importante. Eso significa pues que la calidad sí que está presente en todas las profesiones sanitarias. Y le dejo la palabra a mi compañera de moderación. Buenos días a todos. Primero que nada, bienvenidos a la Mesa de Mejores Comunicaciones. Soy Marjorie Veloso Fragola, soy residente de tercer año del Hospital Severo Ochoa en Madrid y soy la vocal de ARES, que para quienes no estén familiarizados es la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Para empezar, querría agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y en especial a ti, Inmaculada, por darnos este espacio para los especialistas en formación que venimos representándonos a todos y sobre todo por contar con ARES en esta mesa, que nos hace especial ilusión. Para mí es un honor representarnos y, bueno, por otro lado, agradecer a los asistentes que han juntado fuerzas para estar aquí esta mañana, después de la fantástica cena que hemos tenido anoche. Y sobre todo, enhorabuena a vosotros y vostras. Y pues nada. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos de exposición y finalmente acabaremos con un turno de preguntas de unos 15 o 20 minutos. Pues vamos a empezar con Saray Martín Monteagudo, que es residente de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. Cuando quieras, Saray. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta mesa de mejores comunicaciones. Soy Saray Martín, soy residente de cuarto año de Medicina Preventiva y Salud Pública en la unidad docente de Castilla y León y voy a presentar la comunicación que lleva por título «La consulta que llegó para quedarse, a qué potenciales riesgos se enfrentan los pacientes en la consulta no presencial», que hemos desarrollado desde la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca. En primer lugar, me gustaría explicar el motivo por el que traemos aquí esta comunicación. Como bien sabéis, la consulta no presencial se convirtió en la modalidad de atención mayoritaria durante la pandemia COVID-19 y además ocupa actualmente una parte importante de nuestra actividad asistencial. La acelerada innovación y el uso masivo de la tecnología impulsan su desarrollo y además sus normas de calidad, responsabilidad y compromiso con el paciente deben ser las mismas que en la consulta presencial. ¿Cuáles son los objetivos de esta comunicación? En primer lugar, conocer los posibles riesgos para la seguridad del paciente que pueden ocurrir en cada fase de la consulta no presencial y qué barreras nos podrían ayudar a evitarlos. En segundo lugar, queríamos recabar también opinión sobre los motivos de consulta abordables en la atención no presencial. Y, en último lugar, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la consulta no presencial. Todo ello desde la perspectiva de los profesionales sanitarios. En cuanto al material y métodos, se ha llevado a cabo un estudio descriptivo basado en la técnica de ELFI, que es un método que pretende recabar la opinión de un grupo de expertos sobre un tema concreto, en este caso, la consulta no presencial. Para este estudio se requirió la participación de 88 expertos del ámbito de atención primaria del área de salud de Salamanca, tanto profesionales de medicina, enfermería como pediatría de atención primaria, incluyendo también profesionales en formación, tanto MIR como IR,
y de centros de salud urbanos y rurales. El primer cuestionario que se envió constaba de preguntas abiertas estructuradas en 8 apartados. Estos apartados eran la experiencia, riesgos potenciales, barreras, ventajas, desventajas, impacto, indicación y percepción. Finalmente, las respuestas se analizaron por triangulación y se calculó la distribución de frecuencias de las respuestas agrupadas en función de la similitud de sus enunciados. En cuanto al primer cuestionario, de estos 88 expertos respondieron al mismo 47 personas, lo cual supone un 53% de la muestra. De estas personas que respondieron al primer cuestionario, el 49% eran profesionales de medicina, el 47% de enfermería y el 4% de pediatría de atención primaria. Y como veis, la gran mayoría de las personas que respondieron eran mujeres, el 89%, frente a un 11% de varones. En cuanto a los resultados, en primer lugar vamos a hablar de los riesgos potenciales. En la primera fase de la consulta, que es la preparación, los principales riesgos potenciales que identificaron los profesionales fueron, en primer lugar, atender a pacientes desconocidos no pertenecientes al cupo o desplazados. En segundo lugar, las historias clínicas llenas de información irrelevante o incompletas. En tercer lugar, tener una insuficiente información previa del paciente y también referían falta de tiempo para preparar la consulta. En cuanto a la segunda fase de la consulta no presencial, que es el contacto con el paciente, los principales riesgos que se identificaron fueron la comunicación limitada tanto por problemas sensoriales, cognitivos o idiomáticos de los pacientes. En segundo lugar, que el paciente no respondiera a la llamada de tal manera que finalmente no se pudiera realizar esa consulta. En tercer lugar, que los datos de contacto no estén actualizados, sobre todo los números de teléfono, que se haya cambiado, por ejemplo, del fijo a un teléfono móvil o que se tenga el teléfono de contacto de un familiar. Y, en cuarto lugar, la sobrecarga de las líneas telefónicas, de tal manera que tampoco se puede llegar a contactar con el paciente. En la tercera fase, que es la fase de desarrollo de la consulta, los principales riesgos que se identificaron fueron la incorrecta interpretación de los síntomas, lo cual puede llevar a un diagnóstico erróneo. En segundo lugar, la falta de comprensión del tratamiento o pautas a seguir por parte del paciente. En tercer lugar, los retrasos diagnósticos y también destacaron la dificultad para valorar la gravedad del proceso que se está tratando. En cuanto a la última fase de la consulta, que es el cierre, los principales riesgos identificados por los profesionales fueron la imposibilidad de entregar información por escrito al paciente, la dificultad en la continuidad de la atención, la falta de registro de las actuaciones realizadas en la historia clínica de tal manera que luego lo puedan visualizar otros profesionales sanitarios que atiendan a ese paciente y, en último lugar, la duplicidad de las consultas, de tal manera que se valora al paciente, en primer lugar, con una consulta no presencial y luego puede requerir verlo de manera presencial. En cuanto a los aspectos de la consulta no presencial que pueden presentar mayor riesgo respecto a la consulta presencial, fueron la ausencia de exploración física, la incapacidad para interpretar la comunicación no verbal, la dificultad del paciente en reconocer el tratamiento prescrito, ya que si no viene a la consulta presencial, pues por ejemplo, no nos puede traer las cajas de las pastillas que esté tomando para ver nosotros ese tratamiento, y también la dificultad para establecer un diagnóstico por parte de los profesionales. En cuanto a las barreras que se pueden implementar para evitar estos potenciales riesgos, destacan en primer lugar implantar o fomentar las videollamadas, de tal manera que el paciente y el profesional sanitario se puedan ver entre sí, lo cual podría ser muy útil, por ejemplo, para lesiones dermatológicas o también para identificar signos de alarma. En segundo lugar, una de las barreras que propusieron los profesionales fue restringir las consultas no presenciales a los motivos adecuados para ellas. Por ejemplo, la renovación de recetas crónicas, los partes de incapacidad temporal, resolución de dudas de tratamiento. En tercer lugar, mejorar la calidad de las telecomunicaciones de tal manera que podamos llegar a contactar correctamente con el paciente.
Y, en último lugar, citar consulta presencial cuando sea necesario hacerlo. Por ejemplo, para realizar una amnesis o exploración en caso de dudas diagnósticas y cuando haya dificultades tanto para dar como comprender la información por parte del paciente. Respecto a las ventajas de la consulta no presencial, las ventajas más destacadas fueron mayor comodidad al evitar desplazamientos tanto del paciente como del profesional sanitario, con el consiguiente ahorro en costes y tiempo. En segundo lugar, que disminuye el riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas al evitar el acúmulo de los pacientes en las salas de espera de los centros de salud. También mayor flexibilidad del profesional sanitario para gestionar las agendas, de tal manera que él se puede organizar los huecos y ver cómo quiere organizar e intercalar las consultas presenciales con las no presenciales. Y, en último lugar, que facilita la accesibilidad al sistema sanitario desde cualquier ubicación, lo cual es muy útil para aquellos pacientes que tienen problemas de movilidad o laborales, de tal manera que no tienen que solicitar un permiso para acudir al centro de salud. En cuanto a las desventajas de la consulta no presencial, como hemos comentado anteriormente, la duplicidad de citas, tanto no presencial en primer lugar como después presencial. También una mayor dificultad cuando el paciente y el sanitario no se conocen previamente, con lo cual no se puede establecer una buena relación médico-paciente. También que la consulta no presencial es más fría e impersonal, por lo cual los pacientes evitan consultar por motivos sensibles, psicológicos, familiares. Y, en último lugar, comentaban que los medios de comunicación dan una imagen social negativa de la organización y del sistema sanitario de atención primaria en cuanto a pérdida de confianza, deshumanización y que no queremos atenderlos. En cuanto al impacto sobre la carga de trabajo, 18 de estos profesionales respondieron que aumentaba la carga de trabajo del profesional sanitario. Otros decían que la consulta no presencial suponía mayor agilidad en determinadas actividades realizadas en la consulta, como pueden ser todos los trámites administrativos o el seguimiento, por ejemplo, de las tomas de tensión arterial en casos de pacientes hipertensos o de glucemia. También que permite valorar a más pacientes en menos tiempo y que la falta de exploración puede hacer que la anamnesis sea más larga y se aumenta el tiempo de consulta. En cuanto a las indicaciones de la consulta no presencial, destacaban en primer lugar la renovación de recetas crónicas. También, cuando no se precise una exploración física, comunicación de resultados en el caso de pacientes ya explorados o que no precisen una... Perdón, sigo con los resultados del apartado de indicación. Como iba diciendo, también comunicación de resultados de pruebas complementarias en el caso de pacientes que ya han sido explorados o que no precisan una exploración, y para realizar partes de confirmación de incapacidad temporal en casos de procesos crónicos. En cuanto a la percepción de los profesionales sanitarios respecto a la consulta no presencial, la verdad es que hubo una variedad de respuestas. Algunos de ellos referían satisfacción de este tipo de consulta en el caso de tareas administrativas, comunicación de resultados y resolución de dudas. Otros referían incertidumbre sobre diagnósticos y tratamientos posteriores y banalización o exageración de los síntomas por parte de los pacientes. Otros referían insatisfacción por duplicidad de consultas y retraso en la solicitud de cita, sobre todo para problemas agudos. Y otros consideraban que era muy útil para agilizar la primera valoración, para que esta consulta no presencial sirviera como un cribado. También precisar si necesitaban una exploración y de esta manera complementar la consulta presencial. En cuanto a los próximos pasos a dar en el estudio, se va a enviar ya probablemente la próxima semana
un segundo cuestionario en el que hemos agrupado estos enunciados en el apartado que creíamos que mejor encajaba y les vamos a pedir que marquen su grado de acuerdo en una escala del 1 al 10, que pensábamos que iba a discriminar mejor las respuestas. Este cuestionario va a constar aproximadamente de unas 100 preguntas que probablemente enviaremos en 2 partes para no saturar mucho a los profesionales y se va a enviar a través de la plataforma Google Forms por el correo electrónico corporativo. En cuanto a las conclusiones de esta comunicación, podemos decir que la pandemia obligó al sistema sanitario a adaptarse realizando atención telefónica como principal forma de relación con los pacientes. También que la modalidad de consulta no presencial, por sus características intrínsecas, conlleva un mayor riesgo para la seguridad del paciente que la consulta no presencial. Y que es necesario conocer estos potenciales riesgos para introducir tanto las barreras clínicas como organizativas que nos permitan minimizarlos, entre las cuales se encuentran la formación e información de pacientes y profesionales y restringir la consulta no presencial a los motivos adecuados para ella. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Saray. Y a continuación tiene la palabra Irene Aguiló Lafarga, que es residente de farmacia del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Hola, buenos días. Soy Irene Aguiló, residente del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet y voy a presentar la monitorización farmacocinética de Infliximab y su estudio de implantación en nuestro hospital. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son 2 enfermedades inflamatorias intestinales que cursan con brotes y periodos de reagudización y que necesitan tratamiento para poder alcanzar la remisión. Hay diferentes familias de tratamientos, entre las que destacamos el uso de anticuerpos antifactor de necrosis tumoral, donde está incluido el Infliximab. Disculpad, es que he cambiado las diapositivas, pero veo que se me ha puesto el PowerPoint antiguo. Pero bueno, continuaré, no sé si no se podría modificar, ¿verdad? Que he cambiado, antes he cambiado el PowerPoint, pero veo que se me ha puesto el PowerPoint antiguo. Ah, que es distinta a la que has enviado. Pero bueno, ya continuaré con... Lo que puedes hacer si quieres, cambiamos el turno y subes a dar la presentación. ¿La tienes la presentación? Sí. Vale, pues si quieres paramos y pasamos a la siguiente, si quieres, ¿eh? Si os parece bien, sí. Muchas gracias. Vale, pues pasamos si quieres a Irene Lastras Cortés. Sube por favor a la cabina con la presentación. Irene es residente de digestivo del Hospital de León. Cuando quieras, Irene. Hola, buenos días a todos. Soy Irene Lastras, residente de 4º año de digestivo del Complejo Asistencial Universitario de León y además soy de aquí de Zaragoza, entonces quería agradecer al Comité Científico pues, darme la oportunidad de presentar en casa, de presentar en el Palacio de Congresos, un trabajo que hemos llevado a cabo desde la unidad inflamatoria del hospital y que lleva por título Aceptación del IBD-DISC para medir discapacidad en la enfermedad inflamatoria intestinal, persiguiendo la atención integral en la cronicidad. Como todos sabéis, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, es una enfermedad sistémica que además afecta generalmente a personas jóvenes. Entonces, bueno, esto puede suponer una merma en su calidad de vida, puede producir discapacidad y es muy importante pues, descubrir qué esferas están más limitadas para tratarlas y minimizar al máximo pues, la discapacidad. Ya se sabe que la calidad de vida es menor en los pacientes con enfermedad inflamatoria, es menor que en la población general y entonces es ya un objetivo terapéutico de ensayos clínicos, de nuevos fármacos biológicos y además no solo en pacientes que están malitos, sino también en pacientes que están en remisión clínica. El STRIDE-2, que es un documento de consenso para determinar qué fármacos podemos utilizar en la inflamatoria, ya ve como objetivo a largo plazo disminuir calidad de vida, evitar discapacidad y lo pone a la misma altura que conseguir una curación endoscópica.
En los pacientes en remisión, hasta el 41% de ellos presentan fatiga crónica y existen rasgos de ansiedad y de depresión hasta en un 30% de ellos. Así que es necesario medir la discapacidad. Pero ¿cómo medimos la discapacidad en una consulta? Como sabéis, el tiempo en consulta es limitado, tenemos que evaluar pues, sus síntomas digestivos, ver las últimas pruebas complementarias, analíticas, pruebas de imagen, ver si escalamos o desescalamos tratamientos. Entonces, en todo este tiempo pues, necesitamos una herramienta que sea rápida, que sea útil y que nos haga una idea rápida, a golpe de vista, de cómo está el paciente. Para medir la calidad de vida existen muchísimos cuestionarios. Aquí os presento una lista de los más frecuentes. Son cuestionarios muy largos que no son prácticos para hacerlo en la consulta, tenemos pocos minutos y se utilizan únicamente pues, en ensayos clínicos y no, como os digo, no se puede usar en práctica clínica. Y para medir discapacidad, bueno, existen dos validados por los científicos. Uno de ellos es el EBD Disability Index, EBD de las siglas en inglés, enfermedad inflamatoria intestinal, que es muy largo, como veis, 28 preguntas, difícil de autocompletar por los pacientes, son pacientes que también pueden ser mayores, que están nerviosos en la consulta, entonces, bueno, pues no nos parece útil en práctica clínica. Y nosotras utilizamos el EBD Disc, que es una herramienta, como veis, muy visual, únicamente tiene 10 ítems y nos hace ver a golpe de vista pues, cómo está el paciente. Presenta, como os digo, 10 ítems, entre ellos dolor abdominal, control de las deposiciones, cómo afecta su enfermedad a la actividad laboral o actividad académica, sueño, energía, emociones, imagen corporal, función sexual, porque estos pacientes pueden, generalmente en la enfermedad de Crohn pues pueden tener enfermedad perianal, entonces puede afectar también a las funciones sexuales, y el dolor articular. Entonces, estos 10 ítems se marcan de 0 a 10. 10 es estar fatal y 0 es estar muy bien, tener 0 limitación o 0 discapacidad. Entonces, como veis, es una esfera, es un disco, y en cada esfera, en cada quesito del disco, pues marcan con un punto cómo están en cada uno de los ítems. Y posteriormente se unen los puntos y se ve el polígono de cómo está el paciente. Cuanto más grande sea el área, pues está peor porque está más próximo a 10 en todos los ítems. Y en cambio nuestro objetivo pues, es perseguir la diana, conseguir el objetivo, que son todos los ítems lo más cerca de 0 posible. En la literatura, ¿qué hay escrito? Pues no hay mucho porque además es algo relativamente reciente, de hace un par de años. Fue validado en 2020 por un comité de expertos que utilizó pues, el método Delphi para determinar qué ítems eran relevantes para minimizar al máximo y hacerlo lo más sencillo posible. Hasta entonces únicamente teníamos el EBD Disability Index, que no incluye la esfera sexual y que, como os dije, pues es difícil de autocompletar y no lo podemos usar en el día a día de nuestras consultas. El siguiente estudio que os presento vieron que un EBD Disc por encima de 40 puntos ya nos habla de discapacidad moderada severa. Entonces, bueno, este puede ser el punto de corte que podemos utilizar en las consultas para ver si el paciente está bien o está mal. Y además dijeron que era fácil de completar en el 88% de los pacientes. En nuestro caso tenemos cifras un poquito superiores, pero es porque nosotros la herramienta la entregamos después de explicársela, después de hacer como un feedback con el paciente. Entonces, por eso luego veremos en los resultados que tenemos un poco de cifras posteriores porque lo hicimos de una forma más interactiva, únicamente no les dimos el disco y ya, simplemente hicimos una interacción con los pacientes previa. En el siguiente estudio se ve que de los pacientes que se declaraban ellos mismos en remisión, que veían que desde el punto de vista digestivo estaban bien, pues hasta el 34,5% de ellos presentó discapacidad, es decir, 1 de cada 3. En nuestro estudio la remisión la entendimos de forma objetiva, miramos parámetros de calprotectina fecal, de PCR y de índices de gravedad a nivel digestivo y tenemos datos también similares. Además, en los estudios de la literatura
tenían un 20% de missing data y únicamente el 73% de los pacientes supieron responder a los 10 ítems. Nosotros no tenemos datos perdidos porque se hizo con ellos en la consulta, entonces, bueno, pues se esperó hasta que completaran todo y se les explicó, por lo tanto, tenemos un 100% de pacientes que responden a los 10 ítems. En el siguiente estudio se vio que la media, más o menos, de completar el disco fue unos 5 minutos, que los síntomas que más limitaban a los pacientes estaban englobados en sueño, en energía y en dolor articular, así que esto posiblemente pueda ser la diana terapéutica de futuros fármacos. Además, se vio que facilitó la comunicación al ver si en una esfera estaban peor, pues bueno, pues se incidió un poquito más en preguntar acerca de esta esfera de la vida y además desarrollaron una aplicación para los más jóvenes para que ellos mismos pues, pudieran completarlo en casa y ya venir a la consulta con los resultados. Y en el último estudio se vio que el área del polígono se relacionó con índices de gravedad que utilizamos en la consulta, el CDAI para enfermedad de Crohn y el índice de Mayo parcial para la colitis ulcerosa. Entonces, ¿qué objetivos nos planteamos nosotros? Bueno, pues quisimos ver la correlación entre la remisión de la enfermedad, entendida con parámetros objetivos y clínicos, y la ausencia de discapacidad medida por el disco IBD-DISC. También quisimos ver cuánto tiempo se utilizaba en rellenarlo, ver si se podía de verdad implantar en práctica clínica. También esto lo hicimos un poquito posterior, luego os lo comento, pero quisimos ver cómo de satisfecho estaba el paciente con el cuestionario, si él creía que valía la pena o no, y ver qué esferas tanto eran más relevantes para el paciente como qué 3 esferas les limitaban más, que nos llevamos una sorpresa porque, bueno, pensábamos que iban a ser esferas pues, más desde el punto de vista digestivo, que es al final lo que nosotros intentamos conseguir en las consultas y nos llevamos una sorpresa. Entonces, pues es un proyecto piloto, es un estudio prospectivo que nos planteamos para largo plazo, en el que utilizamos variables clínicas, demográficas y de remisión global. Primero, como os dije, se explica el IBD-DISC, se resuelven las dudas que puedan tener. Se cronometró el tiempo para ver un poquito la media de minutos que utilizaban en consulta. Y posteriormente se vio el cuestionario de satisfacción de esta herramienta con la escala Likert que todos conocéis, que va de 1 a 5. Y se les preguntó 4 preguntas muy sencillas. Si les pareció que la herramienta era sencilla de utilizar, si lo veían rápido, si ellos creían que nos ayudaba a los profesionales sanitarios a conocer la enfermedad de forma más global y también si creían que nos iba a ayudar a indagar en alguna esfera que fuera importante para los pacientes y que previamente pues, no se hubiera tenido en cuenta. Sobre todo imagen corporal, función sexual, que generalmente en una consulta médica no se pregunta. Y posteriormente se hizo un feedback con ellos, se vio sobre todo los pacientes que tenían discapacidad, en qué partes tenían más y en los ítems, si tenían subpuntuaciones superiores a 5, pues sí que se indagó más y se preguntó por qué y se intentó pues, tomar cartas en el asunto, si eran pues, cosas de psicología, de psiquiatría, pues igual derivar al psicólogo que tenemos o al dolor articular mandarlo al reumatólogo, etc. Entonces incluimos un total de 36 pacientes, 23 de ellos con enfermedad de Crohn, 13 con colitis ulcerosa, una media de edad de unos 50 años, en edad media de la vida, edad laboral. Es interesante que no tengan discapacidad y que puedan estar en su trabajo o hacer su vida académica de forma normal. El 91% estaba en tratamiento biológico o inmunosupresor y 1 de cada 4 ya había pasado por cirugías previas, colostomías, cirugías de enfermedad perianal, es decir, que ya nos habla pues, de personas con enfermedad moderada grave. Y casi el 70% los teníamos en remisión según valoración médica, con valores de calprotectina fecal y de PCR bajitas. Y vimos que la media del tiempo que se utilizaba en la consulta era de 117 segundos, es decir, en menos de 2 minutos tenemos al paciente evaluado
en discapacidad y en calidad de vida. Entonces nos pareció pues, que era un tiempo más que prudente de implementarlo en la consulta. ¿Cuántos pacientes tenían discapacidad? El 29%, entendida, como os he dicho, con un valor de más de 40, que al final es un punto arbitrario, teniendo en cuenta la literatura anterior. Pues vimos que era el 29% del total, a pesar de unas cifras de remisión muy buenas. Y de los que estaban en remisión, hasta un 28% de ellos, es decir, 7 pacientes, como veis en esta esfera rosa y gris, hasta el 28% de ellos tenía discapacidad de los pacientes que supuestamente estaban bien a nivel digestivo. Las esferas de vida que más discapacidad tenían fue dolor articular, sueño, energía y emociones, muy parecido a lo que veíamos en la literatura y que no son cosas a punto de vista digestivo. Entonces es importante incidir en ellas y que los nuevos fármacos pues, también evalúen estos ítems. ¿Y qué era lo más importante para ellos? Ellos que querían estar bien en el control de las deposiciones, en el dolor abdominal y sobre todo en la energía. Y estas cifras son las que os dije que son muy buenas porque el 100% contestaron a todos los ítems del IBD-DIS porque estábamos con ellos en la consulta, que la satisfacción fue muy alta, puntuaciones el 100% de ellos en torno a 16-20 sobre 20 y que el 100% de ellos recomendó la utilización de esta herramienta en las consultas. Ellos vieron que se les preguntaba por cosas que igual antes no caíamos en preguntarles y esto favoreció el diálogo con ellos. Además, promovió medir la ansiedad y la depresión con cuestionarios ya más específicos, como el cuestionario de Beck de depresión, si veíamos en la calidad de vida que, por ejemplo, pues las emociones o el sueño pues estaba alterado. Entonces, ya para concluir, el IBD-DIS es una herramienta visual, es rápida, es muy buena aceptada por el paciente con inflamatoria para medir la discapacidad en las consultas. A pesar de contar con una alta tasa de remisión, un 28% de ellos presentaba discapacidad. Lo más relevante desde el punto de vista del paciente fue controlar deposiciones, dolor abdominal y la energía, que está claro que conocer la satisfacción con esta herramienta es crucial previo a su instauración. Primero hay que saber cómo de satisfecho está el paciente antes de instaurarlo en un futuro en la consulta de forma continua y que no solo es una herramienta para medir discapacidad, sino que permite también un feedback con el paciente y permite investigar las esferas que merman su calidad de vida. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Y si quieres, Irene, Aguiló. Muchísimas gracias y perdonad por antes. Creo que es la de abajo. Sí, gracias. Vale, pues como les he mencionado previamente, les voy a explicar la monitorización farmacocinética de infliximab, estudio de su implantación en nuestro hospital Miguel Servet. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades inflamatorias intestinales que cursan con brotes y periodos de reagudización y que precisan de tratamiento para alcanzar la remisión. Hay diferentes familias terapéuticas para ambas enfermedades, entre las que destaca el uso de anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa, dentro del cual encontramos el fármaco infliximab. Este infliximab se utilizará para la enfermedad moderada grave resistente a corticoides y a inmunomoduladores cuando este tratamiento esté contraindicado o hayan incompatibilidades, y asimismo se utilizará en el brote grave y refractario tras fracaso a corticoides como alternativa al uso de ciclosporina. ¿Por qué monitorizamos infliximab? La principal justificación reside en que es un fármaco con una variabilidad interindividual en su farmacocinética muy amplia y eso puede contribuir en una modificación de la respuesta al tratamiento. Además, hay algunos estudios, este quizás es uno de los más conocidos, en los que se ha visto que
que los pacientes que logran una concentración valle de infliximab entre 3 y 7 microgramos mililitro consiguen un tratamiento más eficiente. Además, hay más pacientes que logran la remisión, aunque hay que mencionar que ese porcentaje de pacientes que logran la remisión no fue superior a aquellos en los que se dosificó según criterios clínicos, pero sí que se ha visto un menor número de recidivas a lo largo del tratamiento. A día de hoy, la Asociación Americana de Gastroenterología recomienda una concentración valle de infliximab como mínimo de 5 microgramos mililitro, porque sí que hay estudios posteriores en los que se muestra que hay mayor número de remisión alcanzando estas concentraciones y no las mencionadas previamente. Pero aún así, este valor es aproximado, porque hay algunos pacientes, como por ejemplo los que tienen enfermedad perianal o un patrón fistulizante, cuyo objetivo de infliximab será superior al de 5. Aún así, la Asociación Americana de Gastroenterología considera que la evidencia a día de hoy es de baja calidad, porque los estudios randomizados tienen bastantes sesgos. En el día a día, lo que nos permite hacer una monitorización farmacocinética son estudios como este, realizado por Fasan Mate y sus compañeros, en el que a partir de los dos estudios pivotales que dan indicación a infliximab a la enfermedad de Crohn, se establece una farmacocinética poblacional. Esto lo que hace es comparar como diferentes variables demográficas, como el sexo, el peso, la raza, también variables bioquímicas como la albúmina, las transaminasas, la bilirrubina y el uso concomitante de otros fármacos inmunomoduladores puede modificar la cinética de este fármaco. Concretamente, concluyen que el aclaramiento del infliximab en esta población se ve principalmente modificado por el peso, por la albúmina, por la presencia o no de anticuerpos contra el fármaco infliximab y por el uso concomitante de inmunomoduladores como la 6-mercaptopurina o la zatioprina. ¿Cuándo monitorizamos infliximab? Se puede hacer de forma reactiva, esta es la que recomienda la Asociación Americana de Gastroenterología y se realiza cuando hay una respuesta subóptima. Cuando hay un fallo primario, es decir, que nosotros tenemos una concentración alta de infliximab, pero no está siendo un tratamiento efectivo, lo recomendable sería cambiar de diana terapéutica. Mientras que en los fallos secundarios, en un principio hemos tenido un tratamiento efectivo, pero a la larga se está perdiendo esta efectividad, realizaremos una cosa u otra en función de la presencia o no de anticuerpos contra el fármaco infliximab. Si hay anticuerpos contra el fármaco, este se está eliminando de forma mucho más rápida de lo que sería esperable, por lo tanto, lo idóneo sería cambiar de fármaco a otro anti-TNF. Mientras que si no hay anticuerpos contra el infliximab, podríamos proponer aumentar la dosis o acortar el intervalo entre dosis con la finalidad de que aumentara la concentración del fármaco en sangre y volver a tener un tratamiento efectivo. La otra manera es la proactiva. Esta en concreto tiene menos evidencia a día de hoy, pero sí que hay un consenso de expertos que se publicó el año pasado que la recomiendan. Consiste en hacer una monitorización de forma rutinaria. Si la hacemos en la inducción, lo que nos permite es conseguir unas concentraciones de infliximab objetivos de forma temprana, mientras que si la hacemos en el mantenimiento, en aquellos pacientes en los que tengan una remisión y los niveles de infliximab sean más altos de los recomendados, podremos optar a reducir la dosis o aumentar el intervalo. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de reducir la exposición del fármaco en nuestros pacientes. Con eso conseguimos reducir el riesgo de que creen anticuerpos contra el fármaco, que a la larga nos haría perder la efectividad del tratamiento y además supone un mayor riesgo de reacciones postinfusionales. De mismo modo, al reducir la dosis total que estamos administrando al paciente, reduciríamos los costes del tratamiento. Por ello, el objetivo de nuestro estudio fue realizar la optimización del tratamiento con infliximab en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal mediante la determinación sérica del fármaco y su análisis farmacocinético en nuestro hospital.
Es un estudio descriptivo y retrospectivo en el que incluimos todos los pacientes monitorizados desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2022. Nosotros en el hospital hacemos tanto la monitorización proactiva como la reactiva y recogimos las variables demográficas, la pauta posológica, también las concentraciones de infliximab, la PCR y la procalcitonina, que aunque no nos sirve para hacer la monitorización, sí que nos permite ver cómo está evolucionando el paciente. Y de mismo modo cogimos el peso, la albúmina, la presencia o no de anticuerpos anti-infliximab y el uso concomitante de inmunomoduladores, que estas son las variables que les he mencionado que hacían que el aclaramiento del fármaco se viera modificado. Entonces, estas variables que les he mencionado previamente las introducimos en este Excel. No pretendo que veáis ningún dato, simplemente mostrarles cómo hacemos la monitorización en el día a día. Y tras incorporar las variables en el Excel, lo ejecutamos con un programa farmacocinético en el que está implementado ya la farmacocinética poblacional de FAST-MAID que les he mencionado en el estudio previo. Este programa nos acaba dando una base de datos a partir del cual tenemos diferentes estimaciones de concentraciones del fármaco que podríamos conseguir con diferentes pautas posológicas. Según los objetivos que queramos de concentración para este paciente, escogeremos una pauta u otra. En resumen, vemos que en nuestro centro lo que hacemos es que después de la determinación del infliximab realizamos la monitorización farmacocinética desde el servicio de farmacia y una vez al mes asistimos al Comité de Enfermedades Inflamatorias Intestinales en el que, junto con los médicos, se establece la pauta posológica. No tenemos solamente en cuenta la concentración de infliximab y su objetivo, sino cómo está el paciente, cuál es la sintomatología e intentamos facilitarle, escoger una pauta posológica que le facilite al paciente y que de esta manera tenga que asistir menos veces al hospital. Finalmente, en esos mismos comités se establece cuál sería la próxima fecha de determinación de infliximab. En el periodo mencionado hicimos una monitorización de 39 pacientes, 51% eran mujeres y la mayoría adultos, con una edad mediana de 47,9 años. La principal indicación fue la enfermedad de Crohn en 3/4 partes de los pacientes y principalmente se realizó la monitorización durante la inducción. En total se extrajeron entre 2 y 3 determinaciones por cada paciente, que supuso un total de 119 niveles de infliximab, dentro de los cuales 42,9% estaba fuera de rango terapéutico. Esto supuso que casi la mitad de nuestros pacientes necesitara una intensificación del tratamiento. Sí que se pudo realizar la optimización en el 5,1% de ellos y el 15,4% de los participantes necesitó una suspensión por intolerancia o por falta de respuesta. Además, el 10,3% de los participantes, de los sujetos, crearon anticuerpos anti-infliximab que supusieron un cambio de tratamiento, de los cuales el 50% pasaron a ustekinumab, el 25% a vedolizumab y el resto a golimumab. Podemos ver que, aunque la ficha técnica establece dosis y pautas fijas de infliximab en la enfermedad inflamatoria intestinal, la variabilidad farmacocinética hace que un poquito más de la mitad de los pacientes necesite un ajuste posológico. El análisis de infliximab y de anticuerpos anti-infliximab mediante el modelo farmacocinético poblacional y a través del programa NOMEN parece conducir a un uso más eficiente y seguro del fármaco. ¿Qué nos queda en un futuro? Principalmente armonizar la monitorización en la práctica clínica, así como realizar estudios prospectivos, principalmente en la proactiva, que es la que he mencionado previamente, que es la que a día de hoy falta más evidencia. De mismo modo, sería interesante realizar estudios de monitorización de otros fármacos biológicos y otras enfermedades inmunomediadas. En nuestro hospital estamos ya determinando adalimumab, pero nos falta implementar el modelo farmacocinético y también implementar la determinación de bioquímica tanto de ustekinumab como de vedolizumab. Finalmente, consideramos que sería interesante realizar estudios de coste-efectividad, así como evaluar la cinética del infliximab subcutáneo, que recientemente se ha aprobado su financiación por parte del Ministerio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Irene. A continuación, Javier Ibáñez Caturla es residente de farmacia hospitalaria del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por este fantástico congreso y por presentarme. Como han dicho, soy residente de farmacia del Hospital Morales Meseguer de Murcia y vengo desde allí, y el título de mi presentación se llama Optimización de la actividad y mejora de la calidad del proceso de reposición, que es un nombre un poco largo y un poco rimbombante para algo que es muy sencillo y muy aplicable. Entonces, yo quiero empezar mi charla con una pequeña reflexión. Yo cuando fui a las primeras experiencias que tuve yo con la calidad fue en un curso de la Sociedad Murciana, de la metodología ENCA, y ahí se planteaban un poco como, bueno, el origen de todo esto era sobre todo el mundo empresarial, entonces se planteaban qué cosas de las que estamos haciendo en el día a día podemos mejorar, ¿no? Hay margen de mejora, ahí podemos un poco tirar del hilo y ver en qué podemos mejorar, y como que la primera instancia de la respuesta que daban, sobre todo a nivel empresarial, era como que aquí se está trabajando muy bien, aquí no hay mejora. Y yo creo que un poco el paradigma de la calidad es romper con eso y ver que siempre nuestro objetivo es mejorar y que siempre hay oportunidades de mejora y que siempre tenemos oportunidad de buscar por estas oportunidades de mejora, y además estas oportunidades están a todos los estamentos. Ya en este congreso hay gente de todos los niveles, hay enfermeros, hay médicos, hay farmacéuticos, hay celadores. Entonces, a todos los niveles tenemos oportunidad de realizar mejoras que al final pueden repercutir con una mejora asistencial al paciente. Y eso es un poco para hilar que hasta la cosa tan simple como reponer un armario, que es de lo que va mi charla, de reponer armario, puede tener oportunidades de mejora. Esto, para quien no lo sepa, es un CARDEX vertical, que es una especie de armario o almacén semiautomatizado, informatizado, que gira automáticamente y en el que se vuelcan los tratamientos de la prescripción electrónica de los hospitales. Normalmente están en las farmacias y esto lo trabajan generalmente los técnicos de farmacia o los auxiliares de farmacia. Entonces, como se vuelcan los tratamientos, pues automáticamente van cogiendo todos los tratamientos y los van utilizando para preparar la medicación de cada paciente. Esto, ¿en qué repercute? Sobre todo a nivel de la reposición, que es lo que a nosotros nos interesa, es una carga de trabajo, ¿no?, para los técnicos de farmacia. Entonces podríamos plantearnos optimizar esta carga de trabajo para disponer de esa actividad, de ese perfil profesional para otras actividades de repercusión para el paciente. Y sobre todo, la que más me interesa a mí aquí es un tema de seguridad, porque ya sabemos que, como el modelo del queso suizo, ¿no?, que todos los errores de seguridad no son un solo error, sino que son una concatenación de errores que cuando ocurren nos llamamos las manos a la cabeza, ¿no?, pero son una concatenación de errores, nunca es un error de una persona solo. Por ejemplo, yo aquí me planteo que un error puede venir incluso desde aquí, desde la reposición de un armario, ¿no?, porque no es lo mismo que repongan un ibuprofeno de 400 en vez del de 600, que repongan una saparina de 100 en vez de la de 40. Una puede potencialmente tener un desenlace fatal para un paciente y dices tú, pero bueno, no se pueden equivocar, ¿no? Hay mucha gente entre medio, pues cuando ocurren estos errores, ocurren de manera concatenada, y yo creo que también estamos aquí para crear sistemas seguros que desde la base prevengan este tipo de errores. Y si aquí el CARDEX no se repone con una enoxaparina de 100, no sube la enoxaparina de 100 arriba porque no se ha dado cuenta la técnico de abajo, no se da cuenta la enfermera de arriba y no se administra arriba al paciente y no hay un desenlace fatal para un paciente. Entonces, algo tan sencillo como reponer un almacén, ¿no?, puede tener una prevención de la seguridad de los pacientes. Entonces, pues un poco en esta línea, tanto en la línea de reducir trabajo como en la línea de prevenir seguridad, nos planteamos evaluar cómo estaba yendo esto y intervenir para mejorar la calidad de este sistema, de reponer un almacén. Entonces, se puso utilizando dos variables de evaluación. La primera es el número de líneas que se reponían al mes en todo el CARDEX, bueno, en los dos CARDEX, me presenta uno, pero teníamos dos. Entonces, como indicador del tiempo de trabajo de los propios técnicos, porque también yo me planteo, si los propios técnicos van sobrecargados de trabajo y no tienen tiempo para ellos hacer sus tareas, es más probable que en ese estrés diario
se cometa un error de reposición, ¿no? Yo me planteo que dice, bueno, sí, esto tal, y no se para uno a mirar cada medicamento, cada paciente, de la manera que debería hacerse, que es parte de los protocolos. Y otro, como parte de las buenas prácticas del cuerpo técnico de farmacia, se planteó como indicador de calidad que ellos saben que tienen que firmar cada hoja que reponen. Eso es saber todo por hojas impresas y tienen que firmar la persona que lo hace. Y muchas veces no se estaba haciendo. Entonces, como indicador de esa intervención que estamos haciendo, vamos a la intervención que se realiza a nivel de eran 2 charlas, se dieron 2 charlas a todo el cuerpo técnico, separadas 2 meses, para reforzar esas buenas prácticas. En esas buenas prácticas estaba incluida pues la seguridad, la comprobación de los medicamentos, la comprobación de los pacientes, como que todo el trabajo del técnico tenía que ser exactamente el que tiene que ser. Entonces, como indicador de esa calidad estaba la firma legible, el rollo. Si nos están haciendo caso a nivel de la seguridad del paciente, a nivel de la reposición correcta de los almacenes, y nos hacen caso también con la firma, pues una indica que la otra se está haciendo más o menos bien. Y la otra es, como el trabajo, revisar todo el CARDEX, todo lo que está metido en el CARDEX, con los stocks mínimos, stocks máximos, huecos grandes, huecos pequeños, en base al consumo y al espacio, porque cuanto más optimicemos eso, menos te pedirá el CARDEX que lo repongas, porque hay más espacio para lo que más sale y menos espacio para lo que menos sale. Entonces, como que estará más optimizado y eso repercutirá positivamente en un menos carga de trabajo para el cuerpo, lo cual, en la teoría, lo que estamos diciendo es que puede llevar a un beneficio del paciente por prevención de errores. Entonces, he realizado todo este ajuste tanto de los stocks y estas intervenciones de ponencias al cuerpo técnico. Se reevaluaron los datos y se encontró con que había disminuido un 10% el número de medicamentos repuestos al mes, que bueno, un 10% a lo mejor no parece tanto, pero si estimamos 5 minutos por cada medicamento, por cada línea de trabajo que te ofrece el CARDEX, pues son 8 horas de trabajo al mes. Casi un turno completo, ¿no? Un turno completo que se puede utilizar en otras aplicaciones del cuerpo técnico. Y en cuanto al registro un poco subrogado, ¿no?, de que nos habían hecho caso con todas esas charlas que le habíamos hecho en el sentido de la firma de la reposición, aumentaron un 18%. Los valores fueron significativos para el segundo caso y un poco menos significativos, pero también en las pruebas estadísticas, 0,05, 0,072, en este caso, con lo cual suponemos que estas no se deben al azar y que realmente esta intervención ha sido efectiva. Que bueno, pues 8 horas de trabajo al mes que se puedan aplicar en otras actividades, ya sabemos que siempre vamos un poco con la lengua fuera en algunas actividades, pues siempre es un tiempo que viene bien en optimizar los almacenes, en optimizar otro tipo de actividades. Y bueno, yo creo que la conclusión que me llevo yo no solo es que estas actividades de gestión del stock y gestión del personal sean algo coste efectivo y que pueden prevenir esos errores de medicación, esos errores con los pacientes, esas mejoras del servicio. Yo me llevo más incluso una reflexión de que esas oportunidades de mejora están en las cosas más nimias y en las cosas más que menos importancia le podemos dar, y que si incluso en estas cosas nimias se pueden realizar intervenciones que son costo efectivas, ¿qué no podremos hacer en otras cosas un poco de mayor nivel y de mayor importancia? Y pongo así la foto con las manos ofrecidas porque creo que es una tarea que debemos realizar desde todos los sectores y de todos los perfiles. Así que nada, esto era un poco lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y para terminar, Alba Gallego Rollo es residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Buenos días a todos. Bueno, yo me pongo un poco más adelante. No sé si están mis diapositivas. Vale.
Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Alba Gallego, soy residente de segundo año de Medicina Preventiva en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y además formo parte del grupo de investigación en bioética de aquí de Aragón. Y os voy a presentar este trabajo que es parte de mi tesis doctoral y que se enmarca dentro de un proyecto mucho más amplio sobre el proceso de enfermar del médico en todas sus etapas profesionales. Esto es un proyecto financiado por el Instituto Carlos III y, bueno, diréis, ¿por qué se centra en el estudiante de medicina enfermo? Hay que decir que el estudiante de medicina dentro de la bibliografía es algo diferente al resto de estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque tiene unos altos niveles de autoexigencia y perfeccionismo, ya no solo al empezar la carrera, sino previamente toda la adolescencia, porque está implicado en que tiene que conseguir una nota muy alta durante mucho tiempo para poder acceder al sistema universitario. Esto, además, durante la carrera le genera que tiene muchísimos más estresores y, por lo tanto, existe mucha bibliografía sobre el proceso del burnout del estudiante de medicina. Y, además, existe algo muy importante y es que durante todas las prácticas asistenciales, cuando ya va avanzando la carrera universitaria, hay algo que se habla del currículum oculto, que es lo que aprendemos los estudiantes de los profesionales que tenemos a nuestro alrededor, que no nos dan en la teoría y que muchas veces son procesos que no deberían enseñarse de esa manera, porque es la forma, vías extraoficiales de atención, forma de acceso, de atención al médico, al paciente, que, vamos a decirlo así, es lo mal que se trata en algunas ocasiones a esto y lo aprendemos por verlo en el día a día. Por lo tanto, la universidad tiene una parte, el sistema sanitario tiene otra, o sea, tienen unos papeles muy destacados en la enseñanza y la capacitación, pero también desde una perspectiva ética y deontológica, para poder atender bien a los pacientes en el futuro y que los médicos sean de la mayor calidad posible su atención en todas sus etapas profesionales. Además, tienen que aprender a gestionar el propio proceso interno de que pueden ser enfermos, ya que muchos de nosotros, de todos los que estamos aquí, seguro que nos han enseñado que el médico es Superman y que no somos vulnerables a la enfermedad, pero eso no es así, somos igual de vulnerables que el resto de la población. Que un profesional no acepte ese proceso de enfermar puede generar problemas en la seguridad de los pacientes y, por lo tanto, si lo achacamos, mejoraremos la calidad de la atención. Por lo tanto, el objetivo del trabajo que os enseño es conocer la percepción desde la perspectiva del estudiante de medicina enfermo de la gestión del proceso de enfermar en el sistema sanitario y el papel de la universidad en el mismo. Se ha llevado a cabo una metodología que podríamos decir triangular. Primero de todo, sobre todo, la revisión, la revisión bibliográfica en la que la patología mental en estudiantes de medicina está ampliamente estudiada. Niveles de ansiedad de un 40%, niveles de depresión de un 30%, muy superior a la población de la misma rango de edad de un estudiante que no fuera médico, que no estudiara medicina. La patología física sí que no está tan ampliamente estudiada. ¿Por qué? Porque no hay estudios que digan, por ejemplo, que los estudiantes de medicina que son sedentarios, bueno, hay estudios algunos que los estudiantes de medicina que son mucho más sedentarios porque tienen mucho más nivel de estudio a lo largo de sus 6 años de carrera universitaria, están mucho más sentados, por lo tanto tienen más lumbalgias, cervicalgias, además se ha visto un aumento de la miopía a lo largo de la carrera universitaria, pero además esos altos niveles de estrés influyen en otros tipos de enfermedades como síndromes de intestino irritable o enfermedades dermatológicas. Para conocer esa percepción de los estudiantes de medicina enfermos, también hemos realizado una metodología cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Entrevistas a 12 estudiantes de medicina enfermos de todo el territorio nacional, a grupos focales con profesores universitarios que atienden a estudiantes de medicina enfermos y también a estudiantes tanto de medicina que no están enfermos como a estudiantes de no medicina que están enfermos, para conocer todo el concepto y todas las variables que pueden existir. Y por otro lado también se ha realizado un estudio cuantitativo, pero en este caso en toda la población de estudiantes de medicina, se ha intentado coger a toda la población de estudiantes de medicina a nivel nacional mediante una encuesta de un cuestionario validado en universidades tanto públicas como privadas y también que esta se ha distribuido a través de las organizaciones estudiantiles. ¿Y qué resultados conocemos o qué resultados tenemos sobre ese proceso asistencial? Primero de todo, en los resultados cuantitativos nos respondieron 978 estudiantes con una edad media de 23 años y, como en todas las ciencias de la salud, completa feminización, un 77% fueron mujeres.
El 31% de los que nos contestaron durante el periodo universitario habían tenido una enfermedad crónica o un proceso agudo grave. En estos se excluyeron embarazos, por no incluir, y procesos agudos y enfermedades agudas leves como procesos catarrales. Por otro lado, y como todo este proceso de atención creemos que es muy importante la figura del médico de familia, quisimos preguntar, ¿tenéis médico de familia? ¿Habéis acudido al médico de familia en algún momento? Pues casi el 30%, un 19 y un 7,4%, no habían acudido nunca o no tenían asignado ningún médico de familia. Estos datos son mucho más altos que los de la Encuesta Nacional de Salud, que están en torno a un 10% de la población. Tiene mucho que ver con el rol de los cambios entre provincias para estudiar medicina y que se mantengan en su sitio habitual o pierdan esa relación con el médico que ya nos mostraron ayer la longitudinalidad, lo importante que es en la atención. Por otro lado, otra de las cosas que se preguntó es, ¿has acudido a clase estando enfermo? No sé si a vosotros en vuestro día a día el presentismo lo veis y lo cultiváis cuando estáis con algún estudiante o con algún residente. Pues aquí el 82,9% ha acudido a clase estando enfermo y ha acudido a prácticas asistenciales, con lo que supone esto en la seguridad del paciente. El 87,7%, y hablando ya de la universidad, entienden que no se sienten nada apoyados por las universidades, que para ellos no es una figura de apoyo cuando en un momento de enfermedad tengan que pedir ayuda. Y además es que casi la mitad no acudiría a ningún estamento universitario para pedir ayuda. Creo que son datos bastante alarmantes para nuestro día a día. Respecto a la metodología cualitativa, en esas entrevistas y en esos grupos focales, se vio que confirmaba los datos de los estudiantes no enfermos. Aquellos estudiantes enfermos hablaban de la falta de apoyo que tenían desde el sistema universitario a los estudiantes, las escasas vías para poder adaptar las clases, las prácticas. También es verdad que existía un desconocimiento absoluto de las herramientas disponibles dentro de las universidades. Y esto es muy destacado porque en los grupos focales el grupo focal de estudiantes no médicos enfermos conocían todas las herramientas que había, las comisiones de diversidad que existen en las universidades, pero los estudiantes de medicina enfermos no habían utilizado estas vías en ningún momento. Y uno de ellos, que tuvo que dejar la carrera cuando estuvimos hablando, dijo, pues igual si lo hubiera conocido no hubiera dejado la universidad. Por otro lado, los servicios de salud laboral no son entidades conocidas por los estudiantes durante las prácticas asistenciales. Y aquí hay algo que decir, algo que tener en cuenta, y es que dentro de los grupos de riesgo de vacunación, los estudiantes de medicina están incluidos porque son grupos de riesgo para controlar la vacunación. Y en muchos casos esto no se controla si durante el periodo asistencial han tenido una revisión de su calendario vacunal. Y por otro lado, no existen protocolos de atención conocidos, por tanto, para los estudiantes ni para los profesorados de la facultad para tener un enlace con el sistema sanitario. Así que, como conclusiones del proyecto, hablamos de que el papel del médico de familia no es una figura clave para el estudiante de medicina. Por lo tanto, tendremos que tener algún profesor o profesora referente en la universidad que puedan enlazar con el sistema sanitario. También que no existen protocolos específicos de atención dentro de las universidades. ¿Por qué no establecemos un protocolo de actuación? Y tampoco que los no conocidos servicios de ayuda universitarios existentes no son conocidos, con lo cual tendremos que colaborar las organizaciones médicas colegiales, las universidades, las comisiones nacionales de especialidad para intentar esto impulsar. Así que tendremos que hacer una atención consensuada y desde el grupo proponemos una serie de propuestas de mejora. Número 1, un protocolo de actuación que veremos a continuación. En los servicios de apoyo universitario existen, no son conocidos, pero además no pueden ser evaluados. ¿Por qué no pueden ser evaluados? Porque son anónimos para todas las universidades. No se exige saber de qué facultad. Si no sabemos qué facultad tiene más estudiantes de medicina que piden apoyo, no vamos a poder hacer mejoras en la carrera universitaria para mejorar pues si existen fallos, si existen problemas de adaptación, etc. Luego, los servicios de apoyo dentro de las propias facultades de medicina. Si estamos hablando que medicina es una de las carreras con mayor índice de ansiedad y depresión, tendremos que poner apoyo ahí donde estamos. Esto se ha establecido en alguna universidad privada y ha tenido grandes resultados para la mejora.
Asignaturas de gestión emocional, súper importante, sobre todo por ese tema de patología mental. Tiene que estar incluido dentro del propio currículum de las universidades. Y ya hay grandes resultados en universidades como la Universidad de Lérida, que ayer Montse Esquerda estuvo aquí con nosotros y es una de las impulsoras de este tipo de asignaturas. Por otro lado, el médico enfermo, como he dicho, no somos Superman. Somos personas normales, pero eso no nos lo enseñan en la carrera. Tampoco nos enseñan cómo nos tenemos que presentar, tampoco nos enseñan que el presentismo existe y que los tenemos que achacar. La revisión individual desde salud laboral de las preprácticas del calendario vacunal y sobre todo la promoción de hábitos de vida, nutrición, actividad física en los estudiantes que van a disminuir los niveles de estrés, pero es que además los estudiantes de medicina utilizan ese autotratamiento para autotratarse con tratamientos para aumentar la concentración. No hablamos de drogas ilícitas, hablamos de corticoides para intentar disminuir las horas de sueño y poder tener más horas lectivas. Y por otro lado, la figura del médico padrino o médica padrina. Creemos que puede ser un buen abordaje para poder tener esa figura de apoyo, ya que no existen, parece que no tienen ningún apoyo durante la universidad, pues desde los colegios de médicos, implantar pues, en médicos jubilados que apoyen a diversos estudiantes de medicina. Esa propuesta de atención que os he dicho que os iba a contar, bueno, el protocolo de actuación que os proponemos es, las situaciones de riesgo las puede decir el propio estudiante, pero también sus compañeros, sus familiares o profesores que estén haciendo prácticas asistenciales o en el día a día. Esa situación de riesgo debe ponerse en actuación en la universidad y que existieran profesores referentes que estuvieran formados para poder adaptar y poder recibir esas propuestas. Dentro de los grupos focales de profesores hablaban que los alumnos siempre iban a los mismos profesores, en el caso de pedir ayuda, que eran los más cercanos, los que más capacidad o los que tenían más confianza con ellos cuando tenían un problema. Pues esos son los profesores referentes y a esos hay que formarlos. Además, estos profesores referentes tienen que derivarlos al sistema público, porque es el sistema de todos. Entonces, ese profesor debería haber una vía de actuación para enlazarlos con los médicos de familia, esa figura que ya hemos visto que para los estudiantes de medicina no existe. Y además, tiene que haber un seguimiento y una adaptación por parte de la universidad para la adaptación de asignaturas, adaptación de exámenes, sobre todo en el tema de tratamientos oncológicos, que es una de las partes más importantes y en la que los estudiantes sufren de manera no tan infrecuente durante la carrera universitaria y que muchas veces les hace desligarse de su clase por no tener adaptaciones. Con esto es todo y espero que os haya sido interesante. Pues muchísimas gracias. Hemos terminado el tiempo de exposición y pasamos ahora a las preguntas. Así que, Marjorie, cuando quieras. No sé si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta. ¿Tenemos un micro para poder acercarlo? Sí. Bueno, yo tengo que deciros de entrada que os felicito, pero de una manera increíble, a la seca, por esta enorme iniciativa de mantener una mesa de este tipo y a todos vosotros, porque os puedo asegurar que hace tiempo que no he estado en unas presentaciones ligadas a la calidad asistencial tan concretas, tan con los pies en la tierra y que entre todos habéis cubierto un ciclo de 360 grados, porque, Saray, has presentado un proyecto que ojalá lo puedas extender en todo el país, porque es crítica la evaluación de lo que son los nuevos canales de contacto con los pacientes y, desde luego, sería interesantísimo que este estudio tuviese una dimensión absolutamente nacional. Javier, es que has comentado algo crítico en lo que es la mejora continua y lo que es la reducción del desperdicio, y eso significa mejor calidad, seguridad del paciente y optimización de los costes y del gasto. Pero habéis tenido, las dos Irenes, una presentación absolutamente focalizada en el paciente. Eso sí que es tener al paciente en el centro, haciendo análisis clínicos y con una
precisión verdaderamente interesante. Yo lo único que os preguntaría, por hacer una pregunta, que es de lo que se trata, y os pido disculpa por esta pequeña intervención, bueno, te quiero decir que, Alba, el tema que estás tocando me parece de una criticidad absoluta. Yo personalmente tuve que hacer un estudio de la situación de la profesión médica en España y esto es muy fuerte, lo que está pasando y la situación en la que están los estudiantes dentro de la universidad y también en el MIR, que es un tema que habría que tocar aparte. Y dicho esto, mi pregunta quizás para todos es de qué manera cada una de estas líneas de investigación, y que me conteste quien quiera, las podéis extender para que no se quede en temas de a propósito de un caso, a propósito de una tesis. Yo solamente me gustaría, aunque fuese solamente la Universidad de Zaragoza, que esto alguna se implantara, o sea, se tuviera en cuenta, que decanos, y es verdad que creo que son muy proactivos, que con tal de eso y que un estudiante se encontrara mejor porque hay un servicio de apoyo y no abandonara la carrera, yo ya me quedo satisfecha, ¿eh? Yo creo que para que esto no se quedara en proyectos que se desarrollan de manera puntual, tendría que haber como voluntad por parte de los propios servicios, porque yo creo que por parte del personal sí que hay voluntad, pero luego la actividad asistencial disipa la continuidad de todos estos proyectos. No sé si estáis de acuerdo. Yo, en mi caso, como has comentado, lo de extenderlo a nivel nacional, sí que me gustaría cuando finalice la segunda parte del proyecto poder publicar los resultados y, por supuesto, que sería extensible al resto del territorio nacional, al resto de comunidades, buscando también ese grupo de expertos, ¿no?, que hayan tenido tanto experiencia en con la consulta presencial como con la no presencial y responder al cuestionario de la misma manera que lo han hecho los del área de salud de Salamanca. Pues bueno, a mí me gustaría que la calidad asistencial no se quedara solo en especialistas pues, de farmacia o de medicina preventiva, sino que se hiciera un poco extensible pues, a todas las especialidades clínicas. Y también enseñar, pues, hablo de digestivo porque es lo que conozco, pero hablar desde las sociedades nacionales, por ejemplo GTQ, y mandar emails haciendo conocer estas herramientas que vemos que tampoco llevan tanto tiempo más en la consulta, que son un par de minutos y que para el paciente pues, puede suponer un antes y un después. Entonces sí que me gustaría que se diera a conocer y que se intentara implantar en más unidades. En mi caso, yo creo que poco a poco se está implementando a nivel nacional toda la monitorización de diferentes fármacos. Aquí ya en nuestro hospital tenemos unos 180 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en tratamiento con infliximab y estamos monitorizando casi la mitad, unos 80 pacientes. Entonces yo creo que poco a poco se irá extendiendo y creando más evidencia porque, como he mencionado, pues sí que falta un poco de evidencia que sea más sólida. Primero que nada, muchísimas gracias por la pregunta, me pareció muy interesante. Y bueno, si os parece, he pensado alguna pregunta para cada uno. Saray, muchos de los riesgos que has presentado, que realmente la consulta no presencial ha llegado y nos ha generado un gran desafío, es verdad que, no sé si tú opinas lo mismo, pero podría mejorarse con una consulta con videollamada, es decir, muchas de las cosas que has nombrado. ¿Crees que sería pertinente, por ejemplo, ampliarlo luego al estudio en vez de una llamada, de una consulta no presencial solo telefónica, a ver cómo serían los riesgos de una consulta con videollamada también? Bueno, en primer lugar, una de las barreras que se proponían para evitar esos riesgos potenciales era implementar o fomentar las videollamadas. Yo quería comentar también que, por ejemplo, en Castilla y León es algo complicado porque tenemos población muy envejecida, población que no sabe utilizar las nuevas tecnologías. Sí que es cierto que, bueno, quizá pueden tener familiares que les ayuden,
pero creo que no va a ser fácil implementarlo allí, ¿no? Pero bueno, creo que sí que sería de gran ayuda, por lo menos para poder tener como esa primera imagen del paciente y hacer una mejor valoración. También creo que si el paciente y el profesional se pueden ver cara a cara, se puede establecer una mejor relación médico-paciente, establecer mayor confianza entre ambos y que se pueda desarrollar adecuadamente la consulta, ¿no? Y que nos consulten pues, todas las dudas o todas las inquietudes que ellos consideren necesarias, porque a veces también pues, la consulta presencial pues, tenía ese efecto social, ¿no? Que iban los pacientes al centro de salud, hablaban entre ellos en las salas de espera, y ahora también se ha perdido esa función social con la consulta no presencial. Entonces yo creo que sí que sería muy interesante implantar las videollamadas, pero también teniendo en cuenta el hecho de la brecha digital y que no va a ser posible en todos los casos. Luego también hay muchas dificultades de interconexión entre las aplicaciones informáticas. Tienes una aplicación para la historia clínica hospitalaria, otra para atención primaria. Esa también es una dificultad. O sea, había una cantidad enorme de respuestas, ¿no? Aunque aquí solo se hayan presentado las 4 más destacadas de cada apartado, pero la verdad es que es un estudio bastante más amplio. Entonces, bueno, pues a ver si para el próximo congreso os podemos traer más información sobre el estudio. Gracias. Muchísimas gracias, Saray. Irene, primero que nada, también enhorabuena por la presentación. Muchísimas gracias por traer el concepto también de la medicina basada en valor, valorando la calidad de vida, en lo que has investigado. Y bueno, a mí es que como preventivista me genera un poco curiosidad saber si se han planteado comparar los resultados del IBD-DISC, porque he buscado un poco de bibliografía y no he encontrado mucho, en comparación con el Inflammatory Bowel Disease Index que has comentado. No sé si o quizás yo no he encontrado, si sabes si hay alguna comparación. El Disability Index no se ha usado mucho en práctica clínica, entonces es muy difícil comparar resultados porque solo se ha usado en ensayos clínicos, pero lo que sí que, por ejemplo, es interesante, que no he comentado por falta de tiempo, que en el IBD Disability Index ya se ha hecho estudio de coste-efectividad y ha salido claramente coste-efectivo ver discapacidad y ver calidad de vida, y antes de que vaya más poner remedio. Entonces, bueno, creo que la diferencia sí que es clara porque pues, el Disability Index pues, no da tiempo a hacerlo en la consulta, a no ser que disminuyeran el número de pacientes por consulta. Es difícil de comparar por eso, porque no es lo mismo en un ensayo clínico que en práctica real con 25 pacientes en la consulta, pero sí que, bueno, sí que se puede asemejar y darnos cuenta de que si el Disability Index es coste efectivo, pues está claro que el otro también lo va a ser, porque al final miden lo mismo, simplemente que es más resumido. Entonces yo creo que sí que se debería implantar para que lo hagan más centros de forma sistemática y así podernos comparar y ver a ver si es útil o no. Muchísimas gracias. Irene, muchísimas gracias por tu presentación. Me he tenido que poner a leer un poco sobre el software porque no lo conocía y me ha generado la curiosidad en la importancia de la monitorización farmacocinética de infliximab. Si este software es de acceso abierto, si lo podríamos utilizar, si proponemos la monitorización de este fármaco, porque he visto que es registrado, entonces no sé si tú cuentas con él en el hospital, si tienen un acceso o cómo podríamos plantearnos como propuestas a futuro si monitorizamos la accesibilidad a este software. Que si este software lo tienes en tu hospital o es de acceso libre, porque si nos planteamos como propuesta utilizarlo, ¿cuáles serían las oportunidades que tendríamos? Tenemos una licencia anual del programa, entonces para poder utilizarlo tenemos que introducir la farmacocinética poblacional de cada tipo de enfermedad junto con las variables que modifican la farmacocinética de ese fármaco. Es por eso que, por ejemplo, la adalimumab, que sí que estamos haciendo la determinación en bioquímica, aún no podemos hacer la monitorización farmacocinética porque necesitamos ese estudio previo para poder introducirlo. Ese es lo que nos limita a día de hoy. Vale, fenomenal. Muchas gracias.
por aquí, Javier, me ha generado, bueno, pues como por mi trabajo en el día a día de preventivista junto con Salud Laboral, me ha generado curiosidad saber si has comentado estos números de los trabajadores con el equipo de salud laboral. O sea, sobre todo para ver si estos resultados también tendrían algún efecto en la calidad del trabajador y no solo en la seguridad del paciente. O si te lo has planteado a futuro. La verdad que no me lo había planteado. Esto surgió un poco con una iniciativa con una junta de un poco arreglar cosas de farmacia que están allí toda la vida, ¿no? Iguales, estructuradas, y dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta a ver qué podemos hacer por aquí. Pero nunca nos lo planteamos como algo para llevarlo más allá, ni para salud laboral, ni para nada. Fue como algo, proyecto pequeño a ese nivel y ya está. O sea, que nunca lo hemos sacado de la farmacia, en realidad. Lo planteamos allí, lo solucionamos allí y ya está. Pero es algo interesante que habría que plantear, la verdad, porque ya que estamos haciendo un trabajo que se visibilice, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, Alba, como has pasado a ser estudiante de medicina, ahora residente. No sé si es parte de tu tesis doctoral, como has comentado, pero ¿cuáles crees que serían los resultados si esta misma encuesta la hicieras en residentes hoy en día? Estos resultados se han hecho en residentes, este mismo estudio, en residentes, en médicos en activo y en médicos jubilados. Y los datos son exactamente iguales, increchendo, ¿vale? O sea, mucha más ansiedad, mucha más depresión, muchos más problemas, porque ahí ya estamos hablando de que estás con pacientes en tu día a día, que estás ya en un periodo laboral, pero que a la vez estás en un periodo formativo, estás en un limbo. Los datos son mucho más alarmantes. La tesis en la parte de residentes la hizo una compañera mía, está accesible en Teseo, me refiero y he publicado varios artículos, pero eso, y en médicos en activo el presentismo es el día a día, la ocultación, el sobreponer del resto de profesionales de un servicio para que no salga a la luz ciertos problemas de otros profesionales, pues eso es el día a día que todo el mundo conocemos, pero nunca sacamos a la luz. Y para tener una calidad y para que los pacientes evitar problemas de seguridad del paciente, es necesario replantearnos lo que nos pasa a nosotros mismos para poder poner medidas y cortar. Muchísimas gracias. Creo que nos es a todos muy fácil empatizar con la encuesta, ¿no? Habiendo sido estudiantes y hoy en día residentes. No sé si alguien más tiene una pregunta. Sí. Nada, simplemente comentaros que, mira, para una persona como yo, que parte de mi trabajo lo dedico a ser jefe de estudios, la verdad que me habéis dado una de las alegrías del Congreso y hemos tenido muchas, ¿vale? Es decir, ver el rigor metodológico que habéis empleado, la soltura en la exposición. Es decir, yo creo que de verdad que para nada tiene nada que envidiar a una mesa organizada con parte de los mejores ponentes de cualquier ámbito a nivel nacional. Aunque de verdad que enhorabuena a los 5 y animaros a seguir pues con la inquietud de seguir investigando en el día a día, desde cositas más pequeñas hasta participación en proyectos con el Carlos III, pero sobre todo ese ánimo de la mejora, ese gusanillo de ver cómo podemos mejorar y cómo podemos plantear estudios de distinto tipo para poder abordar esa mejora. Aunque de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo también quiero darles la enhorabuena a todos y todas por vuestras presentaciones, por la diversidad de la temática, creo que nos daría para mucho debate, la diversidad de las especialidades, que quiero nuevamente agradecer a la SECA por darnos el espacio, a la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva, pero sobre todo por darnos el espacio para dar visibilidad al trabajo de los residentes, por permitirnos también estar en congresos de este nivel y sobre todo porque el día de mañana seremos quienes le demos continuidad también a la sociedad. Así que muchísimas gracias nuevamente. Yo, antes de terminar, quería sumarme a las palabras de Víctor, decir que yo también estoy muy contenta. Esta es una también de mis alegrías del Congreso, de ver cómo las nuevas generaciones vienen empujando y mucho. Como además esto es una mesa súper multidisciplinar, de distintas especialidades, con proyectos muy diferentes, muy del día a día, más relacionado con la especialidad en concreto. En fin, me ha parecido súper interesante, metodológicamente todos muy correctos, muy bien expuestos.
como ha dicho Víctor, me hubiera gustado a mí a vuestra edad tener la soltura de enfrentarme así a un salón como este, aunque un poco vacío, y contar las cosas también. Deciros que no os vayáis porque hay un premio para esta mesa. O sea, hay un premio especial en el Congreso para uno de vosotros 5, que a mí me gustaría daros el premio a los 5, porque os lo merecéis, pero bueno, habrá un premio para uno de vosotros y lo anunciaremos en la mesa de clausura y de entrega de premios. Y nada, felicitaros otra vez.